buen día, queridos hermanos. Tengan todos un feliz santo sábado. Que el Señor les bendiga donde quiera que se encuentren, especialmente a los hermanos, hermanitas que a lo mejor están pasando problemas de salud, los que están pasando necesidades. El Señor pueda asistirle con su santa presencia, su santo espíritu. Y a la vez también damos un saludo a todos y podemos también recordar de que estamos en contacto también con la transmisión de TV8 de Concepción, Radio Salud Total, por los hermanos que están conectados por YouTube, en Facebook. Un gran saludo y un gran abrazo. Que el Señor pueda concederle un feliz santo sábado y la bendición del Señor entonces sea con todos nosotros. Vamos a compartir un estudio bien interesante, una lección que ya hemos visto durante la semana anterior, en la lección número 10 de la escuela sabática, donde nos habla de la rendición de Saulo. Ahora, ¿quién era Saulo? Yo creo que muchos estamos familiarizados con la experiencia y lo que cuenta o dice la palabra de Dios acerca de el apóstol Pablo. Pero vamos a ir a la historia anterior de la vida de Pablo, cuando este hombre todavía era el llamado Saulo. Y esa experiencia es tan interesante que en esta oportunidad vamos nosotros a compartir en breves minutos parte de lo que hemos estudiado acerca de la experiencia de su conversión, del trabajo misionero. Y como nos decía allí la lección número 10, había un texto que introducía la lección que era Hechos 9:6. Y allí nos decía acerca de Saulo. Dice la palabra de Dios: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Vamos a ir pasando a través de los tópicos de los diferentes días. En el día domingo veíamos el subtítulo, decía una luz transformadora. Vamos a poder recapitular referente a esta luz transformadora. ¿Qué nos quiere decir entonces la palabra transformadora? Está relacionado con rehacer, restaurar o cambiar el sentido de alguien o de algo. Y en este caso acerca del apóstol Pablo, este hombre Saulo, que luego pasa a llamarse Pablo. Este hombre, según hemos estudiado en la lección, era un fariseo orgulloso de su religión, pero a través de su orgullo religioso estaba haciendo algo que para él estaba en lo correcto. ¿Y qué era lo que estaba haciendo? Estaba persiguiendo la verdad. A lo mejor en ese momento para él era algo que estaba en contra de sus teorías religiosas, algo que tal vez pudo contrarrestar su influencia dentro del pueblo judío. Entonces este fariseo no encontró otra cosa mejor que comenzar a perseguir a aquellos que se iban uniendo al mensaje y la verdad que Cristo había venido a anunciar. No contento con que ya el maestro no estaba, sino que comenzó a perseguir a los creyentes en Cristo. Este hombre entonces no solamente estaba luchando contra la verdad, sino que estaba luchando contra el único que le podía ayudar. O sea, él, seguro de estar en lo correcto,
Humanamente él creía que era tal vez el mejor religioso, pero a la vista de Dios era diferente. Y por lo tanto, el único que podía ayudarle en esto era la obra transformadora de Cristo a través de su Santo Espíritu. Y eso hizo entonces de que el Señor, aún Pablo dice respirando amenazas de muerte, ir contra los discípulos a otros lugares, no solamente en Jerusalén, sino pidió cartas para ir a Damasco. Jesús entonces lo intercepta y ahí vemos que este hombre, aparte de la ceguera espiritual que él tenía, cuando es interceptado por aquella luz que lo transforma de un religioso orgulloso, ahora comienza entonces a hacer un cambio en él. Pero antes de hacer este cambio, este hombre que estaba ciego espiritual quedó ciego físicamente. Y aquí vamos a ver la importancia que tiene la obra de Dios. La obra de Dios entonces es de poder restaurar y hacer desde un inicio un cambio, una obra transformadora. Si bien es cierto, él se creía un religioso intachable, pero a la vista de Dios, el Señor no lo veía así, sino más bien el Señor quería hacer una obra en él. El día lunes nos hablaba un llamado reiterado hoy. ¿Qué quiere decir la palabra reiterado? Un llamado que se repite hoy para nuestros tiempos, ¿ya? Entonces, así como el Señor llamó a este hombre que llevaba un camino opuesto al plan de Dios, y así es también como nos dice el profeta Jeremías, que el hombre no es señor de su camino. O sea, el hombre puede hacer muchos planes, pero el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros y Él es el que puede hacer grandes cambios. Y por lo tanto, el Señor mismo nos invita a todos, a usted, querido hermano, hermana, a usted que visita tal vez por primera vez este sitio. El Señor tiene un propósito con usted y a lo mejor usted piensa de que no tiene esperanza, pero el Señor sí puede hacer una obra grande en usted y puede cambiar su vida. Y ese llamado entonces hace de que nosotros podamos reconocer de que el Señor a ninguna alma la tiene por perdida. La pregunta nos decía, en mi esfera de contactos, ¿a quién podría estar en peligro de subestimar? A lo mejor nosotros podemos hacer juicios por lo que vemos, por lo que oímos, pero detrás de aquella alma que a lo mejor está sumida en pecado, hay una esperanza también de redención. Y Jesús eso es lo que ve, la esperanza que Él también desea salvar a toda aquella alma. Entonces vemos que en todos los lugares hay alguien que puede ser salvado por Jesús y a lo mejor tiene la salvación más cerca que nosotros. Por lo tanto, ahí nos queda una lección para que nosotros podamos tener en cuenta. El día martes nos decía enviado a la iglesia de Dios. Vemos la experiencia de Saulo, fue puesto en manos de los discípulos y justamente a aquellos en el cual él estaba esmerado en perseguir, el Señor los usó como instrumentos también para devolver la vista y para instruirle también a él en el camino del Señor. Entonces, vemos que el Señor hizo de que a los mismos que él estaba persiguiendo, él pudiera acudir en ayuda. Ahora, el mismo Saulo nos da una lección. ¿Cómo puede Dios estar buscando humillarme para convertirme en un instrumento efectivo? Ahí vemos de que el Señor también a él le dio la oportunidad de pasar por esa dificultad con el propósito de que él pueda razonar y pueda reflexionar
para que finalmente reconozca los propósitos de Dios. El día miércoles, listo para la acción. Ahora nosotros vemos que cuando este hombre ahora que pasa a ser el apóstol Pablo, cuando él reconoce la grandeza de Dios al cual él estaba persiguiendo, dice que él no cesaba de predicar a Cristo, no perdía tiempo ni lugar en el cual él estaba anunciando del poder y la gracia de Cristo. El día jueves también nos habla acerca de pruebas y providencia. ¿Podría yo, dice como Pablo, estar demorándome en algún lugar cuando Dios me quiere en otra parte? Recordemos, el apóstol Pablo quería predicar a todos los judíos de Jerusalén, pero sin embargo, a pesar de que tenía oposición, él tenía que ir a otro lugar. El Señor había dicho, instrumento escogido me es este. Tenía un propósito con él. Tal vez usted, querido hermano, hermana, que me está mirando, el Señor tiene un propósito con usted, y a lo mejor, aunque usted pueda decir, yo soy muy pecador, no tengo esperanza, estoy perdido. No, el Señor puede salvar aún de lo más bajo en la cual ha caído la persona, el Señor lo puede rescatar. ¿Qué podemos sacar como conclusión acerca de esto? Es de que toda alma a la vista de Dios es muy valiosa, y usted también puede hacer lo mismo a la vista de Dios. El Señor le quiere salvar a usted, y el Señor también quiere hacer una transformación en su vida, quiere ayudarle, quiere salvarle. Ese es el propósito de Él. Y nosotros también reconocer de que somos insignificantes, pero diciendo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor puede hacer una gran obra en nosotros. El Señor le bendiga, y donde quiera que estén, un fuerte abrazo, y que tengan todos un feliz Santo Sábado. Amén.